Esta es la historia de una mujer y de un país que nacieron juntos y en el mismo lugar. Aquí, en el nudo del mundo, en Jerusalén, donde nació la idea de un solo Dios para tres religiones, cambió hace 50 años la ruta del siglo XX. Este es el relato de una fiesta de medio siglo, del medio siglo de una mujer nacida aquí y del medio siglo de un país tan antiguo como actual. Esta es la historia de Adit y de su tierra. Israel, Eretz Moladeta shel Adit. Me llamo Adit. Nací en esta casa, Dizengoff 229, hace 50 años, justo con la creación del Estado de Israel. Algunos días antes que la ONU decidiese la división de Palestina, que conllevó por consiguiente al levantamiento del Estado. Y así es como el Comité de la Propartición de Palestina queda adoptado por 33 votos, 13 en contra. En este edificio, que alguna ocasión fue museo, el 14 de mayo de 1948, justo después de que terminó el mandato británico, Ben-Gurión declaró el establecimiento del Estado de Israel, que sería llamado Israel. Con nuestro derecho natural e histórico, y en base a la Declaración de las Naciones Unidas, declaramos la institución de un Estado judío en la tierra de Israel, el Estado de Israel. Pocas veces en el calendario hebreo se combina la celebración de un importante evento con la alegría, tal como sucede con el Día de Independencia. Este año, 1998 del calendario gregoriano, 5758 del hebreo, la fiesta fue todavía más intensa porque el Estado cumplió medio siglo. Esta misión no ha sido fácil. En 50 años Israel ha sufrido 5 guerras, prácticamente una por década. Pocas naciones hubieran podido recuperar a la velocidad que lo ha hecho Israel y menos aún alcanzar tantos logros, especialmente el de reafirmar su existencia. Y el pueblo judío sabe que en gran medida esto se debe a su ejército. El día de la independencia los israelíes aprovechan la oportunidad para saludar y honrar a quienes velan y luchan por su seguridad, la Fuerza Aérea, Marina e Infantería. De acuerdo a la cultura popular israelí, el Día de Independencia no puede concluir sin el mangal, donde las familias disfrutan de espléndidas comidas. Esto es lo típico, pero hay otros que se toman el día para navegar por el Mediterráneo. Después de todo, es fiesta y en esta no cabe el protocolo, ni siquiera el que dicta la costumbre. Mi padre y madre vinieron de Europa, mi madre de Austria, mi padre de Polonia. Vinieron antes de la Segunda Guerra Mundial, de modo que sobrevivieron, pero la familia que se quedó, los mataron a todos. Cuando terminé la preparatoria tuve que entrar en el ejército como todos en Israel, y durante mi servicio ocurrió la Guerra de los 6 días y por supuesto fue una experiencia muy agradable y especial para mí. Después, unos años más tarde, conocí a un hombre muy agradable que era piloto de la Fuerza Aérea Israelí. Se llamaba Ira Lahat. Y después de un tiempecito juntos, decidimos casarnos y nos casamos.
Pero por desgracia, después de un mes de matrimonio, durante su entrenamiento en un avión de combate, hubo un accidente y cayó y se mató junto con otro oficial de la Fuerza Aérea. Entonces los días no eran muy felices, pero tuve que seguir viviendo. Seguí trabajando y estudiando. Y después de 2 años conocí a otro muchacho, un joven doctor mexicano que vino a Israel como inmigrante. Quería vivir en Israel, empezar su vida acá. Nos conocimos y nos casamos. Y desde entonces hemos estado juntos. Tenemos 3 hijos y vivimos felices. Nací junto con el Estado de Israel. Verdaderamente me emociona porque yo era apenas una bebé de unos cuantos meses, cuando estalló la guerra de independencia. Mi padre nos agarraba a mi hermana y a mí con las 2 manos para correr al refugio cuando caían todas las bombas del cielo. Esa fue mi primera experiencia junto con el país. Y después, los años difíciles de los 50, cuando había nada que comer en Israel, mi padre solía decirme que durante meses no comía huevos y otras cosas muy importantes, nada más para tener que darnos de comer a mi hermana y a mí. Pero éramos felices. Recuerdo la siguiente guerra, la guerra del 57, en el Sinaí contra Egipto. Recuerdo muy bien que mi mamá nos tomaba a mí y a mi hermana y que bajábamos corriendo al refugio. Vivíamos en un 3er piso. No había refugios en esos días, pero teníamos que bajar corriendo a la planta baja, durmiendo con todos los demás vecinos, esperando a que sonara la alarma de que podíamos regresar a nuestros departamentos. Luego, la época de la guerra de los 6 días en Israel fue diferente. Yo era más grande, era soldado. La guerra fue muy corta, tuvimos mucho éxito, fue una guerra muy rápida. Y luego, por supuesto, la siguiente fue la guerra de 1973, la guerra de Yom Kippur. Para entonces ya era viuda, porque mi esposo Ira murió unos meses antes de la guerra de Yom Kippur. Son las 10:59 de la mañana del miércoles aquí en Israel y dentro de unos cuantos segundos la vida cesará completamente en todo el Estado judío para rendir homenaje a los caídos en las guerras y a los caídos también en los actos terroristas. Este es un homenaje que se rinde en honor de todos aquellos que contribuyeron a defender este territorio y se abre así un paréntesis dentro de la fiesta para que al sonar la sirena, que es en este momento, todo el mundo guarde silencio. Terminados los 2 minutos, se reanuda la vida y se reanuda la fiesta de los 50 años de la tierra de Adi. We can walk now? No, not now.
La ciudad de Jerusalén no es solamente la ciudad amurallada antigua de miles de años que todos conocemos a través del tiempo. Ahora es una ciudad que tiene muchos otros aspectos cosmopolitas que la identifican en cierto modo con el mundo moderno que está alrededor y en otros lugares de la tierra. Esta calle, por ejemplo, es una calle peatonal, se ha cerrado al tránsito de vehículos y está rodeada de cafés, de galerías, de mercados pequeños, de tiendas de antigüedades y es visitada por turistas de todo el mundo que llegan a este lugar y tienen esta calle como sitio de encuentro y de citas. Es notable ver la diversidad de personas que llegan no solo en peregrinación a los santos lugares, sino también a disfrutar de algunas de las ventajas que el Jerusalén moderno ofrece a todos los paseantes. El 50 aniversario del Estado de Israel no se observa muy profundamente aquí en la puerta de Damasco, en el día de la recordación de los muertos israelíes y unas horas antes de la noche en que tendrá lugar la gran fiesta del medio siglo de Israel. Esta es la puerta de Damasco, quizá la puerta más conocida de las 7 que hay en las murallas que circundan a la vieja ciudad de Jerusalén. Esta puerta toma su nombre de la orientación. Por aquí salían las caravanas hacia Damasco y venían las caravanas de Damasco también. Nada ha cambiado en la arquitectura desde hace siglos, pero hay un profundo cambio en el comercio que se ejerce aquí. Alcanzamos a escuchar allá al fondo la música de los cassettes, la música moderna de conjuntos mundialmente conocidos, y se vende aquí ropa interior de mujer a la puerta de Damasco, y se venden frutas, se venden también gorras, se venden camisetas con inscripciones en inglés especialmente, y los vendedores son árabes musulmanes, árabes católicos, ortodoxos, y también los hay judíos. Aquí hay un conjunto de vendedores que no se identifican unos con otros. Yo estoy a favor de un Estado palestino. Los árabes deberían tener su propio Estado. Diferenciemos entre esto y Jerusalén. Jerusalén debe permanecer como una ciudad. Y como una ciudad dividida sería peor para ambos lados. Ellos pueden tener sus ciudades, distritos, dirigidos por ellos. Hay varias cosas que pueden hacerse, pero deben de hacerse en una ciudad. Y ellos no aceptarán que esta ciudad sea la capital de Israel, y en eso no podemos ceder. Creo que es difícil, no es fácil. No es fácil alcanzar una paz que sea segura y que pase no solo los exámenes momentáneos de noticias y de ceremonias, sino tiene que ser algo que también dure para nuestros hijos y nietos. Es la paz por la que luchamos y tengo confianza en que la alcanzaremos. Todo lo que hacemos se basa en el gran bien que tenemos. Los amigos de Israel en el extranjero y en especial los que están en el país. Sabemos que este es el secreto de nuestro gran éxito, el sentir que todos compartimos, tanto judíos como gentiles, en esta gran aventura del pueblo judío, el regreso a su tierra, reconstruir una vida nacional, crear una soberanía y crear paz y prosperidad aquí en nuestra tierra ancestral. Esa fue la visión de Herzl hace 100 años. Hemos logrado eso después de un siglo de sionismo y ahora lo haremos real y próspero. אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים נישא ברוח הערביים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת
ישראל, ארץ מולדתה של עדית. Este es un edificio como tantos otros, cuyo directorio aquí en el exterior muestra a optometristas, a dentistas, a abogados y muestra el letrero del doctor Ahmad Tibi en el piso número 2. El doctor Ahmad Tibi es ginecólogo y es el ginecólogo de la esposa de Yasser Arafat. Es quien trajo al mundo a la hija del señor Arafat y de su esposa. Pero tiene una función mucho más trascendente en el público que la de ser ginecólogo. Vamos a subir al segundo piso. Doctor Tibi, la población árabe de Israel está celebrando el 50º aniversario de Israel. No hay motivos para celebraciones de gozo y felicidad. Nuestros recuerdos de 1948 son recuerdos tristes. Nuestros padres y esa generación palestina fue deportada de Palestina, de sus tierras, de sus casas, y fueron desperdigados por toda el área y se convirtieron en refugiados. Nuestro recuerdo es un recuerdo triste, no de una celebración. ¿Cuál será el futuro de Palestina e Israel? Depende de lo que está pasando en la actualidad. Nos gustaría ver hacia el pasado y aprender. Nos gustaría tratar de mejorar nuestro presente, tanto de los israelíes como de los palestinos, y hacer un mejor futuro. Entre tanto, la política del gobierno de Israel es ignorar totalmente los derechos de los palestinos, los derechos del pueblo palestino, y comportarse con nosotros, los palestinos, como nativos. Somos un pueblo, tenemos el derecho a la autodeterminación, los palestinos tienen el derecho de construir su propio Estado palestino junto al de Israel, y si el gobierno de Israel accede a hacer esto y tomar esta decisión histórica, creo que el futuro podrá ser mucho mejor que lo que podemos anticipar en la actualidad. ¿Cuándo habrá un Estado palestino independiente? De acuerdo con los acuerdos interinos, la vigencia de estos acuerdos expirará en mayo de 1999. Si para entonces Israel no ha accedido a la formación de los estados palestinos independientes, el presidente Yasser Arafat anunciará en público los estados palestinos independientes en todas las áreas ocupadas en 1997, incluyendo el este de Jerusalén. ¿Cree que pueda haber un acuerdo pacífico, que haya dos estados, uno israelí y otro palestino, que coexistan en paz? Sí, estoy seguro de que si se forma un Estado palestino junto a Israel, habrá separación política entre ambos pueblos, cooperación económica, y ambos estados podrán y vivirán en una relación pacífica con desarrollo y cooperación económicas. ¿Y cuál será el futuro de Jerusalén? Jerusalén Oriental fue ocupada en 1967. Pero por eso debería ser la capital del Estado palestino. Jerusalén Oriental podrá ser entonces capital de Israel. Entre tanto, Jerusalén Oriental está ocupada y creo que debe haber soberanía compartida. Jerusalén Oriental debería ser de soberanía puramente palestina, Jerusalén Occidental debería ser israelí y con libertad de culto para todos. Una ciudad abierta sin ninguna división física. ¿Usted no ve en el futuro una Jerusalén exclusivamente israelí?
En absoluto, el pueblo palestino tiene sus derechos y Jerusalén Oriental es el asunto más importante, uno de los asuntos más importantes que se encuentra en la base y el núcleo del conflicto israelo-palestino. Sin resolver el asunto de Jerusalén Oriental, de Jerusalén, no se puede resolver el asunto de manera dramática y final. ¿Nos puede explicar el significado de la palabra Nakba? Nakba es la tragedia palestina que ocurrió en 1948, cuando mis padres, esa generación palestina fue deportada de Palestina por el movimiento sionista, y todos nosotros fuimos esparcidos por toda el área, por el mundo como refugiados. Perdimos nuestras tierras, nuestras casas, se separaron las familias, se separaron hermanos, y en lugar de los palestinos vinieron otros del extranjero a ocupar nuestro país. Tenemos recuerdos muy tristes de esa Nakba de 1948, por eso no celebramos la independencia de Israel. Recordamos nuestros recuerdos tristes de esa Nakba. Pero entiendo que hay muchos árabes que viven actualmente en Israel y son ciudadanos israelíes y que están dispuestos a seguir siendo ciudadanos israelíes. Sí, por supuesto, porque no queremos volver a perder nuestras tierras y nuestras casas. Nos quedamos en nuestras tierras como palestinos, pero como ciudadanos de Israel, porque hay algunos de la derecha israelí que están dispuestos a transferir a los árabes del interior de Israel al exterior. No les volveremos a dar esa oportunidad. ¿Cuál es el deseo de un miembro de la comunidad árabe israelí? Como miembro importante de esta comunidad a Israel en este 50º aniversario, creo que no puedo aceptar que Israel sea solamente el estado de los judíos, porque por lo menos 19 o 20% de los israelíes no son judíos. Israel debe reconocer a la minoría árabe como una minoría nacional, y con todos los resultados. Creo que los ciudadanos árabes del Estado de Israel deben ser tratados con igualdad en toda la nación, en vez de ser discriminados como es el caso hoy en día. Estos son nuestros puntos que exigimos, y creo que después de 50 años de construir Israel, que es un país muy fuerte, Israel puede permitir actuar con igualdad hacia sus ciudadanos árabes. Que se acaben las guerras, que cesen los atentados, que vivamos en paz, que llegue el Mesías. Eso es todo, que todos sean felices y con salud. Eso es lo más importante, que descubran la cura para el SIDA, para el cáncer, para todas las enfermedades que padece la gente. Eso es lo más importante. Felices fiestas. Mi única expectativa es que tengamos tranquilidad, que podamos descansar, que disfrutemos y que seamos buenos unos con otros, y que tengamos éxito, que salgamos adelante, que haya paz en el Estado de Israel y los soldados del ejército, que haya paz en el país. Solo paz, paz, salud, hermandad, felicidad, es lo más importante. Lo que yo espero, que tengamos una buena economía, que haya paz, que los judíos en el país y los árabes en Palestina. Qué pregunta tan difícil. ¿Me preguntas a mí? Quiero a los árabes lejos, lejos de mí, muy lejos. Toda la tierra de Israel sea nuestra y eso es todo. Que seamos aquí 10 o 12 millones y eso es todo. Entonces habrá tranquilidad por muchos años. Me decepcioné los 40 años que tengo de vida. No creo que me puedan decepcionar más. ¿No hay cabida para más decepciones? No creo que haya más lugar para decepciones. Ya me decepcioné suficiente. Que se quede en el mapa. Que haya libertad, yo que sé. No creo que haya prospecto de paz. Por su pintoresca fachada,
Salah ad-Din podría confundirse con alguna popular avenida de cualquier nación árabe del Medio Oriente. Sin embargo, la diferencia entre Salah ad-Din y otras es que esta se localiza en pleno Jerusalén y que además su atractivo es engañoso. En esta calle poblada de negocios que los niños árabes usan para cortar camino a la escuela, las cosas cambian de momento y sin aviso. Los que la visitan deben mantenerse alertas. En un segundo, Salah ad-Din ofrece lo mejor de una céntrica avenida. Un segundo después, puede transformarse en el escenario de violentos enfrentamientos. Salah ad-Din es famosa por sus residentes tan afectos a externar abiertamente su sentir y pensar, aunque esto pueda desencadenar conflicto. La bandera palestina ondea sobre este restaurante que se encuentra en el centro de la ciudad de Belém, territorio palestino ahora. Un enorme bigotón que es precisamente aquí el señor. How are you? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Qué significa Abu Shanab, el nombre del restaurante? El nombre se refiere al bigote, un bigote grande. ¿Un bigote grande? ¿Y por qué? Bueno, porque tengo un bigote grande. ¿Habla español? No, señor. ¿Usted habla español? Sí, mi hermano. ¿Habla español? Un poquito, sí, sí. ¿Dónde aprendió su español? Yo estaba en República Dominicana. Dominicana. Este restaurante, ¿ustedes son los dueños del restaurante? Sí, sí. ¿Ustedes son católicos? Ortodoxos. Ortodoxos. Árabes ortodoxos. Árabes ortodoxos. ¿Cómo sienten ahora el cambio que ha habido aquí en Belém con la autonomía palestina? El cambio está bien, pero la presión que hace el gobierno de Israel, la autoridad de Palestina, está muy fuerte y no se puede vivir con esta presión. ¿En qué consiste esa presión? Se cierran las fronteras, no se dan los trabajadores a trabajar. A veces no dan a la gente a entrar a Belén. Por ejemplo, hoy está cerrado. Gente que no se puede ir a trabajar. Dicen que es el día de la independencia de Israel. Entonces el trabajador hay que quedar hoy y mañana en su casa. ¿Cuál es la solución? Dime. La solución, ¿cuál es? Abrir la frontera y vivir conjunto, en paz. Y siempre los israelíes quieren seguridad. Siempre mandan por seguridad y ellos que hacen los problemas. En el camino de Jerusalén a Belém, las autoridades israelíes han establecido una especie de frontera, un punto de vigilancia que es estricto y al mismo tiempo bastante liberal, porque los trabajadores palestinos que regresan a Belém cruzan sin ningún problema, llegan a pie, trabajaron durante todo el día en Israel y ahora regresan al territorio autónomo palestino. Pero la vigilancia de los autobuses es bastante estricta y también de vez en cuando los soldados que están ahora revisando uno de los autobuses piden a algún sospechoso que ellos consideran riesgoso que les enseñe sus documentos. Esto lo hemos podido ver en el curso de los minutos que hemos estado en este sitio. Ya hacia el sur es territorio de Belém, controlado, no completamente, pero ya es territorio autónomo palestino, y hacia allá es la tierra de Israel, que incluye, aquí lo estamos viendo en alguna de las colinas cercanas, Jerusalén. ישראל, ארץ מולדתה של עדית. Ondea la bandera palestina aquí en el cuartel general de la policía de la Autoridad Nacional de Palestina en el distrito de Belém. Allá enfrente la iglesia de la Natividad, donde según la tradición
nació Jesús hace aproximadamente 2000 años. La situación se ve tranquila, pocos turistas porque es la hora de la siesta. Estamos filmando ahora a las 4 de la tarde y trataremos de acercarnos a algunos de los policías de la autoridad palestina. Son bastante amables, generalmente no ofrecen ningún problema. How are you? ¿Cómo está? Nice to meet you. Gusto en conocerlo. Do you speak Spanish? ¿Habla español? No. How are things going ¿Cómo se encuentran aquí las cosas? Bien. Is everything okay? ¿Todo está bien? Está bien. problem. ¿Ningún problema? No. Okay. Bye. Señor Isaac Nabón, muchas gracias por recibirnos esta tarde en su casa. Bienvenidos. Lo hemos buscado especialmente porque reúne usted dos características que solo usted en Israel reúne. Haber sido durante 5 años presidente de este país y haber sido durante varios, ¿cuántos años fue usted el consejero político, el secretario político de David Ben-Gurión? La gran suerte de ser secretario político de Ben-Gurión durante 11 años. 11 años. 11 años. ¿Cómo empezó esta relación, señor Nabón? De una manera muy original, creo yo. Un buen día, yo era secretario político del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Sharet, el primer secretario de Estado. Y un buen día recibió Ben-Gurión, que era primer ministro de Israel, el fundador de nuestro Estado, recibió un libro escrito en castellano de un profesor León Duhovne de la Argentina sobre la vida y la filosofía de Spinoza. Él, que como era un gran admirador de Spinoza, quiso leer el libro, pero no sabía castellano. Un hombre normal, digamos, que haría, tomaría a alguien y diría, oiga, cuénteme qué dice este libro. Él decidió aprender el castellano para poder leer el libro. Y buscó un profesor, dijeron, aquí está Nabón, yo estuve en la embajada en Sudamérica durante 2 años, en Argentina, en Uruguay, y me llamó y me dijo, ¿podrás enseñarme castellano? Le dije, pero yo estuve solamente 2 años, ¿qué puedo saber del castellano? Me dijo, 2 años, es un montón de tiempo. Y así empezamos. Entonces empezamos a leer este libro, yo le explicaba las palabras, él me explicaba el contenido, filosofía muy complicada, y después, terminando esto, quiso leer el Quijote, Don Quijote de la Mancha, y bueno, esto sí que le gustó mucho, inclusive aprendió de memoria el párrafo, el discurso del Quijote frente a los pastores, que comienza dichosos siglos y siglos dichosos, etc. Inclusive un día vino una delegación del Uruguay, del Parlamento, y él la recibió en nuestro Parlamento y en castellano. Y esto, de gente de la oposición dijeron que eso no era bien y que uno se levantó y empezó a hablar francés. Y dijo como protesta, y otro dijo que voy a hablar otros idiomas. De aquel entonces prohibido hablar cualquier idioma, solamente 2, una hebreo y el otro árabe. Son 2 idiomas oficiales. Y después de un amuno del sentido trágico de la vida, algo de, en fin, de ciertos poetas. Y así empezó. Y un buen día cuando desocupó el secretario que tenía entonces, entré yo y ahí empezó esta relación, esta gran ventaja de ser su secretario durante 11 años. Una vez comí con David Ben-Gurión cuando él ya estaba retirado y estaba en Sde Boker. Sí. Y toda la comida me la dedicó a elogiar el idioma hebreo y el acierto que había tenido al decidir que el idioma de Israel era una lengua semimuerta entonces y que ahora es el idioma oficial de más de 6 millones de israelíes, los que viven ahora aquí. Y ese era uno de sus orgullos. ¿Usted estaba consciente de eso? Sí, todos nosotros. Es que no se puede decir que el idioma hebreo era muerto, pero no era un idioma que se hablaba.
Se escribía, se estudiaba, la Biblia está escrita en hebreo, el Talmud, toda la herencia espiritual judío está escrito en hebreo, pero el hablar era un idioma que la gente no lo hablaba. Y con el renacimiento del idioma, del pueblo aquí en Israel, entonces fue renacido también el idioma. Pues ¿cómo usted puede unificar gente que llegaron de 102 países hablando 81 idiomas? ¿En qué idioma van a hablar? Debe haber este enlace y el idioma fue uno de los factores más importantes para forjar una nación de todas esas tribus y toda esta gente, olas de inmigrantes que siguieron viniendo. Hace 50 años, señor Nabón, David Ben Gurión tuvo que tomar una decisión, la de declarar la independencia de este estado. ¿Podría usted relatarnos cuál era la atmósfera de ese instante? Yo no estuve presente ahí. Yo estuve aquí, era capitán del ejército en Jerusalén durante la guerra, pero de lo que conocí, está todo escrito, era una decisión realmente de aquellas que ocurren una vez cada 1000 años o 2000 años, histórica. La ONU decidió de formar dos estados, uno árabe y uno judío, aquí en Palestina. Un conflicto entre dos movimientos nacionales y cómo se hace sobre la misma tierra. Decidió dividir. Nosotros aceptamos. Ben Gurión aceptó. Aunque fue un territorio reducido, pero para poder traer aquí a los cientos de miles de refugiados, restos de campos de concentración nazi o todos los judíos de países árabes que quisieron venir, dice, aunque sea pequeño, pero territorio independiente. Los árabes rechazaron, declararon la guerra y allí empezó el gran conflicto. Pero todos los expertos militares nos advirtieron que corremos un gran riesgo. Inclusive el ministro de Relaciones americano que dijo a nuestro canciller, dijo, cuidado, no declaren la independencia porque va a haber una invasión de todo el mundo árabe y hay peligro que los van a aniquilar. Y hubo una votación, el grupo ejecutivo era de 10 miembros, y hubo votación 6 contra 4. 4 ministros aquí decidieron que no, hay que declarar la independencia por este miedo, pero Ben Gurión con su fuerza de líder llevó la mayoría 6-4. Y realmente el primer día de la declaración de independencia estalló una guerra y hubo una invasión de 5 ejércitos árabes: Siria, Líbano, Irak, Jordania y Egipto. Éramos aquí 600.000 personas y ellos 43 millones. Milagro también, como dijo una vez Ben Gurión, en Israel el que no cree en milagros no es realista. Pero no era solamente un milagro, sino supimos que aquí es cuestión de vida o muerte, el único chance de ejecutar la esperanza del pueblo judío de 2000 años, y después de una guerra de un año, 6.000 muertos, miles de inválidos y caídos y todo eso. Pero salimos, nosotros ganamos la guerra. Señor Nabón, de esos 5 países que invadieron Israel hace 50 años, 2 o 3 ya han hecho las paces con Israel. 2, Egipto y Jordania. Y hemos firmado una paz con los palestinos, pero estamos en un proceso de paz que no se terminó todavía, no se cuajó. ¿Y usted cree que hay la posibilidad inmediata, a un corto plazo, de establecer la paz, de que árabes, palestinos, israelíes vivan tranquilamente? Tranquilamente, un poco difícil, pero que se terminen las negociaciones, creo que hay esperanza. Depende de ambas partes y depende también hasta qué medida los puntos de vista se van a acercar.
Yo pertenezco al Partido Laborista de la oposición. Yo tengo mis opiniones que son un poco diferentes de la política de nuestro gobierno, pero no cabe duda que nuestro gobierno también quiere la paz, pero estamos divididos en que la manera y las condiciones para esta paz. Pero yo creo que hemos ido bastante lejos como para volver atrás. Soy un poco optimista, un poco optimista. Señor Nabón, ¿usted cree que este país, Israel, es el que Ben Gurión pensó hace 50 años? Es más de lo que pensó. Su sueño, me dijo a mí, era de lograr vivir a ver 500.000 de judíos en Palestina. Cuando él llegó a principios de ese siglo aquí, hubo aquí 50, 60.000 judíos, todo eso. Quiso ver en su vida 500.000 y él logró ver 2,5 millones. En ese sentido superó. Yo creo, si resumo esos años, perdone, una cosita, toda cosita, algo no conseguimos, algo que él soñó, que Israel, este Estado, este país sea un pueblo ejemplo a todos los pueblos, que su nivel cultural, científico, moral, sea de lo mejor en el mundo posible. Y todavía tenemos problemas en ese sentido. Grandes logros, sí, científicos y culturales, pero bastante tenemos problemas internos que surgen de esta diversidad increíble que hay en este pueblo. Todavía no llegamos a esta unión que pensaba. Yo digo, se me pregunta qué es lo que hemos logrado durante esos 50 años. Yo diría 2 cosas principales, quizás 3. La una es la mera existencia de nuestro pueblo. 5 guerras, 5 guerras, y vencimos en la mayoría de esas guerras, y si en una guerra no vencimos en el comienzo, vencimos en la última parte. Y la otra es la inmigración de millones de judíos que vinieron de tantas partes del mundo. Este fue el ideal, por eso se creó este Estado. No por la gente que vivían aquí, no. A diferencia de otros países que lograron su independencia, estaba allí el pueblo. Lo que necesitaban es que el ocupador saliera. Aquí no. Aquí hubo la independencia y el pueblo había que traerlo. Y se trajo gran parte del pueblo. Esos son los 2 logros más importantes en esos 50 años. Yo añadiría también la paz con Egipto y Jordania, que es el gran logro, reconocimiento de esos países árabes al Estado de Israel. Señor Nabón, para este programa he hablado con varios árabes israelíes, árabes que residen aquí, que no son judíos, y ellos dicen que no tienen nada que celebrar en este 50 aniversario, que es una especie de Nakba, ¿o cómo dicen? Nakba. Tragedia, desastre. Sí. Bueno, para ellos será un desastre, pero la culpa la tienen ellos. Fue un desastre de no haber aceptado la decisión de las Naciones Unidas de tener 2 estados, uno árabe y uno judío. Ellos rechazaron y declararon, hicieron la guerra y la perdieron. Para ellos es un desastre, eso sí. Pero como ciudadanos de este Estado, la mayoría de ellos, la mayoría abrumadora, yo creo, se ven como ciudadanos de este Estado. Hay 2 problemas principales. Una, según su modo de ver, uno, la igualdad, que todavía no se había logrado, entre ellos y los judíos. Y eso surge del punto de comienzo, creo yo, no por una política de discriminación,
pero hay todavía gran logros y hay todavía mucho trabajo. Y la otra es relacionado con los palestinos. Los árabes palestinos son hermanos, tíos, sobrinos, es el mismo pueblo. En el momento que se llegue la paz verdadera con los palestinos, se van a liberar estos árabes israelíes de este problema emocional. Y queda el problema de la igualdad, elevar su nivel de vida, más y más por arriba. Señor Nabón, durante 5 años fue usted presidente de Israel. ¿Qué lamenta usted no haber logrado en esos 5 años de presidencia? No haber logrado. Usted sabe que la presidencia en Israel no tiene poder ejecutivo. No es como presidente ni de México ni de los Estados Unidos. Es más bien un símbolo de este Estado del pueblo, de unificar, hacer esfuerzo de unificación del pueblo. Toda esta gente, una variedad de gente, es increíble lo que hay aquí, más que en los Estados Unidos, otra parte del mundo. Es el paraíso para los antropólogos aquí, las diversidades que hay. Todavía no se borraron y no sé si se van a borrar las diferencias. Hice yo un esfuerzo de unificar. En gran parte, creo yo, pude lograr, no solamente yo, sino con otra gente, esas diferencias entre pobres y ricos, entre judíos del Oriente y judíos del Occidente. Todo eso yo no estoy preocupado. El problema verdadero es entre religiosos y no religiosos. Porque aquí hay una divergencia de opinión ideológica, de donde emana la fuerza, la autoridad jurídica. Es de nuestro parlamento, los miembros del parlamento o de los rabinos. Y es algo es serio esto. Y no se le ve solución. Y si logramos tener, perdone, más tolerancia uno al otro, sería quizás esta la solución. Por el momento, yo veo esto como un problema serio, el problema quizás interno más serio que tiene Israel. Ese problema puede agravarse, señor Nabón. En este momento, el riesgo externo hacia Israel puede ser un elemento para ligar, para mantener unido a este país a pesar de su diversidad interna. Pero una vez que desaparezca el peligro exterior, que esperamos sea pronto, no hay el riesgo de que surja una lucha violenta entre los religiosos y los no religiosos en Israel. Si usted se refiere violenta en términos de armamento, pienso que no. Eso no. Demostraciones, choques, peleas, a veces las peleas verbales son a veces más dolorosos que balas, porque lo que se pronuncia no vuelve. Como dice el refrán, 3 van y no vuelven. La palabra que se dijo, la flecha que se tiró y la oportunidad que se dejó perder. Pero esta flecha que se tiró, esta palabra que se dijo, no vuelve. Y hay injurias a veces de esto. Así que yo no temo de una guerra civil en el sentido que hay en otros países, que hubo en otros países. No, pero es algo ideológico, es fuerte. Y yo no creo que inclusive cuando tuvimos el peligro exterior que no cesó, seguimos aquí peleando entre nosotros sobre este tema. Vamos a ver, quizás aprendamos a vivir juntos también. Es que los religiosos tampoco son unidos, hay varios ramos ahí también. Bueno, hay que trabajar. Vea, tenemos varios problemas. Yo digo, podríamos exportar al mundo varios de esos
problemas si alguien quiere comprarlos, o gratis. Es uno de ellos. Pero tenemos que luchar y a ver, yo creo que la realidad va a traer a la gente de pensamiento, de responsabilidad, sentarse juntos. Usted sabe que lo que pasó en Irlanda, ahora últimamente, me dio mucha esperanza. Que una lucha interna y de carácter religioso y político a la vez, de protestantes y católicos. Hombre, si son todos cristianos, de la misma fe, ¿no? Y hoy día entre protestantes y católicos va a llegar a tal grado de enemistad, de guerra, de eso. Si esto se soluciona, es una gran esperanza. Para Israel también, como un ejemplo. Digo yo, sí. Señor Nabón, no quiero quitarle a usted mucho tiempo más. No es por el tiempo, porque sé que usted se levantó de la cama para recibirnos esta tarde aquí en su casa. Es secreto esto. Era secreto. Ya no lo es. ¿Está usted bien de salud? Gracias a Dios, ahora sí, mejor. Sí, estoy incómodo, pero ahora, de mi edad, estoy mejor ahora. Señor Nabón, ¿cómo ve usted el futuro del Estado de Israel? Si logramos la paz con todos nuestros vecinos, yo lo invito a ver con sus propios ojos qué es el paraíso. Y no solamente a usted, y a intermedio de usted, a los mexicanos y a todos los que hablan español, todo el continente, vean, no tienen que esperar hasta aquel día, pueden llegar antes y ver los logros y ver los problemas. Hay problemas también. Es que cuando uno tiene criaturas en casa, hay problemas. Es verdad que cuando no hay criaturas hay mucha quietud, silencio, pero qué aburrido es. Cuando hay criaturas, hay creación, hay peleas, hay cosas, hay fermentación. Será el paraíso. Para toda la región. Ojalá que así sea. Yo quisiera, si antes de finalizar, de transmitir a sus espectadores, mis augurios de prosperidad y de buena salud. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. ישראל, ארץ מולדתה של עדית. Esta casa es la residencia oficial del presidente del Estado de Israel. Hace aproximadamente 31 años, en 1967, me reuní aquí en Israel con dos jóvenes militares que ya tenían una larga historia de combates en la Guerra de la Independencia de Israel. Uno de ellos, Moshe Dayan, que a la sazón era el comandante más querido en el ejército. Ya murió. El otro, un joven piloto de aviones de combate que había llegado a ser entonces, hace 31 años, jefe de la Fuerza Aérea de Israel. Faltaban unos cuantos días para lo que ahora llamamos la Guerra de los 6 días. Nadie imaginaba lo que iba a pasar entonces. Tal vez esos dos militares sí. Lo que nadie imaginaba es que 31 años después, uno de ellos, llamado Ezer Weizman, general del ejército, iba a ocupar esta casa. Es el actual presidente del Estado de Israel. Y luego me casé y tuvimos 3 hijos.
El mayor es un muchacho, se llama Ben, tiene 23 años, casi 23. Estudia en la Universidad de Beersheba, estudia ingeniería. Estuvo, por supuesto, en el ejército durante 3 años, haciendo un trabajo muy importante y secreto. La segunda es mujercita, se llama Lee. Tiene 20 años y actualmente es soldado. Está como oficial en una unidad muy importante. La pequeña, la bebé, se llama Tal. También es soldado, una soldado joven que también está haciendo un trabajo muy importante. Las dos estarán en el servicio 1 año y 8 meses. Ben estuvo 3 años. Es muy difícil ser madre y que el hijo de una esté en el frente. Es imposible expresar los sentimientos, el miedo, la sensación, sabiendo que está allá en el Líbano, esperando a que me toquen la puerta. Una vez tuve una experiencia cuando vinieron a decirme que mi esposo había tenido un accidente en el avión. Cuando pienso en lo que se siente esperar a que toquen la puerta, es imposible vivir con ello. Por eso hay que hacer todo para detener esta cadena de guerras que estamos experimentando desde hace 50 años. Tuve mis hijos, me preocupaba por ellos y siempre pensábamos, quizás llegue la paz y mis hijos ya no tendrán que ir al frente. Pero seguí viviendo mi vida y la de mi país. Pero nada pasó y mi hijo tuvo que ir al ejército. Ahora siempre oramos porque quizás mis nietos no tengan que ir al ejército. Es lo que esperamos. Esta es la tierra reclamada por muchos a lo largo de milenios, judíos y musulmanes, ortodoxos y cristianos, justos y pecadores, iluminados, mártires y verdugos. Esta es la antigua Palestina. Judíos, musulmanes y cristianos tornamos en algún momento el rostro hacia este sitio. Este es el cruce de los caminos de la fe. Y ya se sabe que la fe es lo que nos hace realmente humanos. La fe y la esperanza. Adit cumple 50 años y cumple 50 años también la tierra de Adit. Con ese motivo planta un árbol para sus hijos, para los hijos de sus hijos y para los nietos de sus nietos. Tiene la esperanza de que el árbol que siembra les dará sombra y cobijo. Y tiene la esperanza de que no haya necesidad de regarlo con lágrimas. Tiene la esperanza de que del árbol no se hará madera para ataúdes, sino papel para escribir en todos los idiomas del amor y del odio, en hebreo y en árabe, la palabra paz.